peor llega primero. No es incienso. Es algo peor. Agua estancada, humo viejo y una ciudad herida que todavía sangra en silencio. En una esquina, un niño indígena mira cómo los hombres nuevos levantan cruces sobre piedras que antes bebían sangre, y a unos pasos, en el lodo, una fila de cuerpos con la piel marcada por la viruela se vuelve paisaje, como si la muerte ya fuera parte del aire. Ese niño se llama Cuauhtlatoatzin, el que habla como águila, y todavía no lo sabe, pero su vida va a convertirse en la grieta por donde entrará una historia tan imposible que, 500 años después, seguirá dividiendo a la gente entre dos bandos, los que se arrodillan y los que se burlan. Porque aquí viene el contraste que te prometieron en el título. No es solo un relato piadoso, es una guerra de símbolos, un choque de mundos, un mensaje dejado en una tela pobre, que va a humillar a los poderosos. Y sí, empieza entre ruinas, enfermedad y desprecio. Lo que viene después no solo te va a interesar, te va a incomodar. Cuauhtlatoatzin nació en un valle donde las montañas parecen vigilarte. Su infancia transcurre con el ritmo de la tierra. Maíz, frío de madrugada, manos agrietadas, silencios largos. La vida no le pertenece a uno mismo, pertenece al clan, al trabajo, al ciclo. Aprende a cargar, a sembrar, a caminar distancias que a otros les parecerían una locura. En su mundo, el tiempo no se mide con relojes, sino con lluvias, cosechas, fiestas y duelos. Y también aprende otra cosa más oscura, el miedo. No el miedo infantil de la noche, sino ese miedo adulto que se instala cuando te cuentan, desde pequeño, que los dioses exigen algo, y que lo exigen con fuerza. En los relatos del pueblo hay grandeza, sí, pero también un filo, ceremonias que brillan con música y plumas, y al mismo tiempo la sombra de la sangre, la presión, la obligación. Hay un enemigo invisible que se cuela en cada hogar. Si no cumplimos, nos caerá encima el hambre, la guerra, la sequía. Cuauhtlatoatzin crece viendo cómo los hombres fuertes se quiebran por dentro sin decirlo. Crece escuchando el nombre de la madre venerada en el cerro, la que alimenta, la que sostiene, Tonantzin. Pero alrededor de esa maternidad también se cuela el mercado del poder. Quienes controlan el templo controlan el miedo del pueblo. Y entonces llegan los otros. Primero como historias, vienen sobre animales enormes. Luego, como realidad, metal que brilla, fuego que escupe, idiomas que cortan el aire como cuchillos. Después, como catástrofe, la gran ciudad se rompe, los canales se vuelven espejos de ceniza, y el mundo conocido se desploma con un ruido que no se olvida. Cuauhtlatoatzin ya no es un niño cuando la conquista deja de ser noticia y se convierte en rutina. Y esa rutina es brutal. Nuevas leyes, nuevos dueños, nuevas humillaciones. Muchos indígenas dejan de mirar al frente, bajan la vista, el orgullo se vuelve peligro, la tristeza se vuelve costumbre. La tierra, que era madre, de pronto se siente como una casa tomada, y en medio de ese caos aparece un nuevo tipo de rivalidad. No solo españoles contra indígenas, sino viejos sacerdotes contra nuevos predicadores, tradiciones contra doctrina, orgullo contra vergüenza, y, sobre todo, esperanza contra cinismo. Porque no todos reaccionan igual. Algunos se aferran más fuerte a lo de antes, otros se entregan por completo a lo nuevo, y muchos quedan suspendidos, como Cuauhtlatoatzin, con el corazón dividido, tratando de entender si Dios es un invasor más, o un refugio. El joven, con los años, se convierte en un hombre que conoce el peso de la palabra. No es noble, no es guerrero famoso. Es de esos que sostienen al mundo sin que el mundo los nombre. Trabaja, ayuda, camina, se casa, aprende a escuchar, y escucha tanto que empieza a notar algo raro. La gente ya no solo tiene miedo a los dioses antiguos, ahora también tiene miedo al Dios nuevo, porque la nueva fe llega acompañada de hombres que, a veces, predican con amor, y a veces con prisa, con juicio, con dureza. Deja eso. Eso está mal. Eso es pecado. Como si un pueblo entero pudiera arrancarse el pasado de un tirón, y ahí se enciende el conflicto principal, el que va a encender toda esta historia. Dos bandos peleando por el alma de la gente común. De un lado, los que controlaban el cerro, los que conocían los ritos, los que aún susurran que el mundo se sostiene por sacrificios y obediencia. Del otro, los que traen el evangelio, pero también traen la estructura del poder colonial, con su lengua, sus papeles, sus sellos y su capacidad de decir sí o no sobre la vida de cualquiera. Entre esos bandos, Cuauhtlatoatzin es una hormiga en medio de elefantes. Y sin embargo, es precisamente ese tipo de hombre el que no busca ser visto, el que termina sosteniendo historias que cambian continentes.
Una tarde, en una casa humilde, su esposa enferma, la fiebre le sube como si el cuerpo quisiera huir de sí mismo. En esos días, la muerte no llega con dramatismo, llega con costumbre, llega con ojos secos, llega con vecinos que ya no preguntan si se va a salvar, sino cuándo. Cuauhtlatoatzin se queda ahí, con esa impotencia silenciosa que vuelve a los hombres viejos en una noche, busca ayuda, reza como sabe, promete como puede, y al final ella muere. No hay música, no hay milagro, solo una ausencia que pesa más que cualquier carga de leña. Ahí ocurre el primer giro que mucha gente pasa por alto. Antes de que aparezca la Virgen, aparece el vacío. La historia de Guadalupe no nace en una tarde bonita. Nace de una herida. Viudo. Cuauhtlatoatzin se queda con una pregunta sin forma. ¿Para qué sirve la fe si igual perdemos? Y esa pregunta es venenosa porque es honesta, pero en vez de volverse amargura se le vuelve búsqueda, como si la tristeza le hubiera abierto un oído nuevo. Es entonces cuando escucha hablar con más fuerza de los frailes que enseñan la fe cristiana. Algunos los desprecian, son parte de los que nos vencieron. Otros se aferran. Quizá este Dios no pide sangre, quizá pide otra cosa. La idea para un pueblo acostumbrado a pagar con miedo es casi escandalosa. Un Dios que pide amor. Un Dios que no negocia con amenazas. Cuauhtlatoatzin no se entrega de golpe, no es ingenuo, pero empieza a ir a escuchar, y escuchar se le vuelve un acto de resistencia. Si ya lo despojaron de tanto, al menos nadie le va a robar su capacidad de buscar sentido. Se bautiza. Le ponen un nombre que suena extraño en su boca. Juan Diego. Y ahí hay otra tensión que lo acompaña desde entonces. Su nombre antiguo es un canto de águila. El nuevo es un nombre castellano. Juan Diego camina con ambos, como quien carga dos piedras que no terminan de acomodarse. En la región muchos se burlan de los recién bautizados. Los viejos líderes los ven como traidores, y algunos españoles los ven como indios domesticados, útiles pero inferiores. Juan Diego queda atrapado entre dos desprecios, como si no perteneciera a ningún lado. Ese tipo de soledad es peligrosa, o sagrada, porque cuando ya no perteneces te vuelves terreno fértil para lo imposible. Juan Diego vive en las afueras, en un pueblo cercano. Su rutina es caminar. Para trabajar, para ayudar, para ir a la instrucción religiosa. Los pies se le endurecen tanto que parecen parte del camino. Su espalda se acostumbra al peso, y su mente, sin que él lo note, se va entrenando para la paciencia. Pero el mundo alrededor se sigue pudriendo por debajo. Hay hambre, hay abusos, hay epidemias. La gente intenta sobrevivir entre lo que quedó de los viejos templos y lo que se levanta de las nuevas iglesias. A veces la fe parece un consuelo. A veces un campo de batalla. En los mercados se escuchan chismes como puñales. Dicen que el obispo no cree. Dicen que los frailes quieren borrar todo. Dicen que en el cerro todavía se aparece la madre antigua. Dicen que hay gente que sube de noche. El cerro. Tepeyac. Ese nombre se vuelve un punto de conflicto. Para unos es memoria, para otros es sospecha, para otros es oportunidad. Y para Juan Diego, sin saberlo, es un imán. En su interior se van formando dos fuerzas. La primera, la fe sencilla que empieza a nacerle. No como idea bonita, sino como algo que lo sostiene cuando se le quiebra el pecho. La segunda, una intuición rara, como si el mundo estuviera por hablarle. Y mientras eso crece, aparece el rival más frío de todos, la duda institucional. No la duda humana de ¿y si me equivoco? Sino la duda que viene con sello, con jerarquía, con poder. Si no lo apruebo, no existe. Esa duda tiene nombre, tiene oficina, tiene guardias. Esa duda decide qué es milagro y qué es superstición. Esa duda protege a la iglesia de engaños. Pero también, a veces, protege al poder de la humildad. Juan Diego lo siente sin entenderlo. Para que algo cambie de verdad, no basta con que el pueblo crea, tiene que atravesar el muro de los que mandan. Y en ese filo se va a construir la historia. Una madrugada, de esas que muerden, Juan Diego se prepara para caminar. Su casa huele a humo apagado. Su ropa es sencilla. Su vida también. Se ajusta el manto, la tilma, como siempre. Afuera el aire corta, el silencio pesa. Camina. A lo lejos el cerro se levanta como espalda de animal dormido. Y ahí, sin saberlo, Juan Diego entra a un escenario donde se van a enfrentar tres fuerzas: la memoria indígena, el poder colonial y una presencia que, si es real, va a desarmar a los dos. En la distancia, Tepeyac no parece un lugar de revelación. Parece un lugar donde la tierra guarda secretos. Y la gente, cuando tiene secretos, se vuelve peligrosa. Juan Diego sigue caminando. Todavía no ve nada. Todavía no escucha nada. Pero el camino ya lo eligió a él. El cerro se acerca y con cada paso, Juan Diego siente que el aire cambia. No es imaginación. La madrugada en Tepeyac tiene un silencio distinto, como si el mundo se aguantara la respiración.
Las piedras guardan frío, el polvo se pega a los guaraches, y el cielo todavía no decide si va a ser día o si va a seguir siendo noche. Va rápido porque el camino no perdona. Va pensando en lo de siempre. Llegar a tiempo, no meterse en problemas, no mirar de más. En esos años mirar de más puede costarte caro. La gente aprende a encogerse. La gente aprende a existir chiquito. Y justo cuando Juan Diego va a rodear la ladera, pasa algo que lo desacomoda por dentro. Primero es un sonido, pero no como cualquier sonido. Es como si alguien hubiera soltado música adentro del aire. Canto de pájaros que no deberían estar ahí, en ese frío, a esa hora. Un trino limpio, insistente, como si el cerro estuviera vivo y estuviera llamándolo por su nombre. Juan Diego se detiene, y ahí viene el primer golpe. Siente que lo están mirando, no con ojos humanos, sino con una presencia, como cuando te paras frente a algo que te supera y no sabes por qué, pero el cuerpo lo entiende antes que la cabeza. Da un paso, luego otro. El canto lo jala, literal, como si una cuerda invisible le amarrara el pecho y lo empujara cuesta arriba. ¿Qué estoy haciendo?, piensa, y al mismo tiempo, algo más profundo responde. Por fin. Entonces la ve. No aparece con truenos ni con fuego. Aparece como aparece lo inevitable. De pronto está ahí, y el mundo ya no puede fingir que no. Una mujer de belleza que no es de este lugar, y aún así se siente cercana, como si el corazón la reconociera antes de conocerla. Juan Diego se queda clavado, le tiembla la garganta. La mente le busca una explicación rápida para no volverse loca. Estoy cansado. Estoy soñando. Es el frío. Pero el frío no habla. El sueño no te mira así. La mujer le habla en su lengua, con esa ternura que no humilla. Y eso es importante, porque Juan Diego ha sido humillado tantas veces que ya ni se acuerda cómo se siente una palabra que no viene a aplastarte. Juanito, Juan Dieguito. El diminutivo le cae como un golpe raro. No es burla. No es indio. No es tú allá abajo. Es cariño. Es reconocimiento. Es como si alguien, por primera vez, viera su alma y no su lugar en la fila. Juan Diego no sabe cómo responder. Siente ganas de hincarse y también ganas de salir corriendo. Porque cuando te han roto por años, a veces lo que más asusta no es el castigo. Es el amor. La mujer le pide algo que suena imposible y al mismo tiempo simple. Que se construya una casita sagrada ahí, en ese cerro. Un templo. Un lugar donde ella pueda mostrar compasión, auxilio, protección. Un lugar donde la gente, su gente, deje de vivir con la panza hecha nudo. Juan Diego traga saliva, y el miedo le enseña los dientes. ¿Quién soy yo para pedirle algo al obispo? ¿Quién soy yo para llevar un mensaje así? En esos tiempos, un indígena llega a un despacho y lo despachan. Un indígena insiste y lo castigan. Un indígena molesta y desaparece. Pero ella no le habla como a un mensajero desechable. Le habla como a un elegido. Y aquí se enciende el conflicto que va a morder toda la historia. El mensaje que nace en un cerro indígena tiene que atravesar el muro del poder eclesiástico y colonial. Es como intentar pasar agua por una pared. Juan Diego promete ir, y baja con el corazón latiendo como tambor. La ciudad lo recibe con su cara de siempre. Mezcla de grandeza y podredumbre. Hay calles donde se levantan iglesias sobre piedras antiguas, y cada piedra parece una discusión. Hay mercados donde se vende de todo, incluso la dignidad. Hay gente que camina con prisa y gente que camina con derrota. Llega al palacio episcopal, ese mundo de muros limpios y lenguaje duro, y pide ver al obispo. Los guardias lo miran como se mira a una molestia. Le preguntan qué quiere. Él lo dice, y al decirlo, siente la ridiculez. Un hombre pobre pidiendo un templo por orden de una señora que nadie más ha visto. Lo hacen esperar. La espera, en los palacios, siempre es parte del castigo. Te dicen, aquí tu tiempo no vale. Juan Diego aguanta, porque aguantar es lo que ha hecho toda su vida. Al fin lo pasan. Y ahí, frente al obispo, Juan Diego intenta contar lo que vivió. Pero las palabras le salen chuecas, como si el milagro fuera más grande que su lengua. El obispo escucha, y la expresión de su cara no es maldad abierta. Es otra cosa, prudencia mezclada con duda. La duda institucional, la que decide qué entra y qué no entra al mundo oficial. El obispo le pide una señal, una prueba. Juan Diego sale con el estómago apretado. No está enojado, está asustado, porque una cosa es recibir un encargo del cielo, y otra es que el cielo te pida comprobarlo ante un hombre con autoridad. Vuelve al cerro. La señora está ahí, como si el tiempo no la tocara. Juan Diego le cuenta lo que pasó y la señora no se ofende, no lo regaña, no le dice te faltó fe. Le dice que vuelva mañana y que habrá una señal. Juan Diego baja, pero la vida le mete un golpe por debajo de la puerta. Su tío, Juan Bernardino, está muy enfermo. En esos años la enfermedad no es solo enfermedad, es sentencia.
La gente se inflama, arde, se apaga, hay fiebres que llegan como ejército. Y la familia, cuando no tiene médicos ni recursos, se aferra a lo único que queda: rezar, cuidar, esperar. Juan Diego se queda con su tío, lo atiende, le moja los labios, le limpia el sudor, lo escucha respirar como si cada respiración fuera una moneda que se gasta. El tío, entre delirios, le pide que vaya por un sacerdote, que lo confiese, que no lo deje morir sin ese consuelo. Y aquí empieza la persecución interna. Juan Diego tiene un encargo del cielo, pero la carne le exige otra lealtad. Si se va al cerro, siente que traiciona a su tío. Si se va por el sacerdote, siente que traiciona el mensaje. Esa noche Juan Diego casi no duerme. Es el tipo de noche donde el silencio te hace preguntas, y tú no tienes respuestas bonitas. Al día siguiente decide, irá por el sacerdote. Y para no molestar a la señora, así lo siente, intenta evitar el cerro. Rodea el camino, buscando una ruta más larga, una que le quite la tentación de subir. Es casi tierno y casi trágico. Un hombre tratando de esconderse de Dios. Pero la señora no es alguien de la que te escondes, no por vigilancia, sino por amor. Juan Diego va caminando rápido, con el alma hecha nudo, y de pronto la presencia lo alcanza, no como persecución, sino como encuentro. ¿A dónde vas, Juanito? Juan Diego se derrumba, no gritando, no llorando con teatro. Se derrumba con esa vergüenza humilde de quien se siente chiquito. Le explica lo del tío, la urgencia, la muerte cerca. Y entonces ocurre una frase que, dicha en otro tono, podría sonar a regaño, pero aquí suena a refugio. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Esa pregunta no es poesía, es un golpe directo a la herida histórica de Juan Diego y de su pueblo. Porque su pueblo ha perdido tanto que la palabra madre se ha vuelto peligrosa. Te prometen protección y te entregan abandono. Te prometen guía y te venden. Pero esta voz no vende. Esta voz sostiene. La señora le dice que no se preocupe, que su tío sanará, que vaya a cumplir el encargo. Juan Diego quiere creer, pero la ansiedad es un animal terco. Aún así, obedece. Y aquí viene el twist que cambia el tono del mundo. La señora le pide que suba a la cima y corte flores. Flores. Juan Diego mira al cerro. Es diciembre, es frío. No es temporada de flores. Es como si te pidieran agua en una piedra seca. Sube, y al llegar arriba se queda helado, pero no por el clima. Encuentra un jardín imposible. Flores frescas, aromáticas, vivas, como si la primavera se hubiera colado a escondidas en el invierno. Juan Diego se acerca con cuidado, como si temiera que al tocarlas se deshicieran. Las corta, las junta, las carga en su tilma como en un pequeño tesoro secreto. La señora acomoda las flores con sus manos, y ese detalle es crucial, porque no solo le da una prueba, lo involucra, lo convierte en parte del mensaje. No es un truco de magia para impresionar, es una alianza. Llévalas al obispo, dile que esta es la señal. Juan Diego baja otra vez, pero ahora no baja solo con miedo, baja con un secreto vivo pegado al pecho. Sabe que si esto falla, no solo quedará como mentiroso, quedará como blasfemo. Y sabe que si esto es real, algo enorme va a pasar. Llega al palacio episcopal. Los guardias lo vuelven a mirar con fastidio. Pero ahora él insiste. Trae una señal, dice. Lo hacen esperar otra vez. Y aquí aparece el enemigo que no siempre se menciona. La burocracia del desprecio. La máquina de filtros humanos que decide quién vale la pena. Juan Diego para ellos es ruido. Mientras espera, algunos intentan husmear su tilma. Quieren ver qué trae. Él la aprieta, protege las flores como se protege una promesa, no por terquedad, sino porque intuye que el mensaje se puede ensuciar con manos equivocadas. Al fin lo pasan con el obispo. Juan Diego se hinca, y con voz temblorosa pero firme, abre la tilma. Las flores caen al suelo, como un derrame de color en un cuarto de piedra. Y entonces el verdadero golpe sucede, no en el suelo, sino en la tela, porque en la tilma aparece una imagen, no pintada a brochazos. No como las figuras solemnes europeas que Juan Diego ha visto en templos. Es otra cosa. Una mujer con rasgos y símbolos que hablan a los dos mundos al mismo tiempo. Una mujer que parece decir sin gritar, no vengo a borrarte, vengo a abrazarte. Los presentes se quedan tiesos. El obispo se queda sin palabras, y eso, en un palacio, es rarísimo. Hay momentos en que el poder pierde su guión. Este es uno de ellos. El mensaje atravesó el muro, y aquí se abren dos guerras a la vez. La primera, pública. La señal se vuelve un escándalo. El obispo ya no puede fingir que fue un invento del indio. Si lo rechaza, se enfrenta a una imagen que ya está ahí, callada pero contundente. La segunda, secreta. Los enemigos se multiplican, porque cuando algo así ocurre, todos quieren controlarlo. Los líderes indígenas que todavía sostienen el culto antiguo temen que esta nueva madre les robe a la gente. Algunos españoles temen lo contrario, que esa imagen sea una estrategia para mezclar,
para indigenizar la fe y perder dominio. Los incrédulos sospechan. Es trampa, es teatro, es manipulación. Y Juan Diego queda en medio, otra vez. Pero ahora es distinto porque ya no lo ven solo como un hombre. Lo ven como un portador de incendio, un mensajero con una prueba que incomoda, y lo más peligroso no es que lo odien, lo más peligroso es que lo usen. Esa misma tarde, el obispo acepta el encargo, se decide levantar el templo, se establece que la imagen se resguardará, se abre la puerta a la devoción. Juan Diego, en medio de ese torbellino, piensa en su tío. Corre, literal, corre como corre la desesperación cuando se acuerda de lo que ama. Llega a la casa esperando encontrar luto, y encuentra vida. Su tío está mejor, está sentado, respira sin ese filo, habla, y cuando Juan Diego lo ve, se le derrumba el cuerpo, pero ahora de alivio. Se queda un momento sin poder decir nada, porque hay palabras que no alcanzan. El tío le cuenta algo que remata el giro. También la vio, y la señora le dijo su nombre, Guadalupe. Ese nombre cae raro en el oído indígena, suena extranjero y cercano a la vez. Y ahí se enciende un misterio que va a arder siglos. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué puente está intentando construir? Porque el corazón de esta historia, y esto es lo que hace que México la abrace como si fuera un hilo que lo sostiene, es que la señora no se presenta para humillar, sino para unir. No llega como bandera de conquista, sino como respuesta a un pueblo roto. Habla en la lengua del humilde. Elige al insignificante para doblar a la autoridad. Aparece en un cerro cargado de memoria indígena, pero pide un templo dentro de la iglesia. Ni una cosa ni la otra, algo nuevo. Y eso es dinamita. Por eso el enemigo no se rinde. No todos celebran. Hay quienes sienten asco. Sí, asco, al ver que una devoción tan grande nace en la tilma de un hombre pobre, en una tela que huele a sudor y camino. Para los finos, lo sagrado debería oler a oro, no a barro. Para los orgullosos, el cielo debería hablar en latín, no en náhuatl. Y sin embargo, ahí está. Juan Diego, de pronto, es el hombre al que todos quieren arrancarle una explicación. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo era? ¿Dónde estabas parado? ¿Por qué a ti? Como si el milagro tuviera que caber en un formulario, y el peor rival aparece con traje de prudencia. Cuidado con la superstición. Cuidado con el engaño. Cuidado con la emoción del pueblo. Palabras que suenan sabias, pero que a veces esconden miedo a perder control. Juan Diego no tiene arma contra eso, excepto una: su coherencia, su humildad, su terquedad serena, porque Juan Diego no se convierte en héroe de espada. Se convierte en algo más raro, un guardián. Se queda cerca del lugar donde se guarda la imagen, no como dueño, sino como servidor. Habla con la gente que llega llorando, con los que llegan furiosos, con los que llegan incrédulos. Les cuenta lo que vio sin adornos, sin discursos grandotes, con una sencillez que desarma. No dice yo soy importante, dice con hechos. Ella quiso esto, y la gente empieza a llegar, primero en grupos pequeños, con la curiosidad apretada en el pecho, luego en multitudes. Algunos vienen a pedir sanación, otros a pedir sentido, otros a pedir perdón, otros a pedir que el dolor deje de ser tan pesado, y ahí, en ese flujo humano, se nota por qué se vuelve tan amada en la iglesia mexicana. Porque el pueblo no la percibe como un lujo del templo, sino como una madre en el patio, una presencia que no te pide que seas perfecto para acercarte, te pide que vengas como estás, cansado, roto, sucio, enojado, pero el precio de eso es alto. Cuanto más crece la devoción, más crece la rivalidad. Algunos líderes antiguos susurran, es Tonantzin con máscara. Otros españoles gruñen. Es peligroso darle tanto poder a una imagen que el pueblo ama más que a nosotros. Y hay quienes, dentro de la misma iglesia, temen que la fe se vuelva demasiado del pueblo, demasiado libre. Juan Diego escucha rumores de gente que quiere desacreditarlo, que lo quieren exhibir como impostor, que lo quieren comprar para que cambie el relato, que lo quieren callar para que el fenómeno quede en manos de los poderosos. Y Juan Diego, que siempre fue un hombre pequeño, entiende de pronto su misión real. No es ser famoso, es resistir la manipulación, cuidar el mensaje de la madre para que no lo vuelvan herramienta de dominio, porque la señora no le pidió al obispo un palacio, le pidió una casita. Y en esa palabra hay una revolución. Lo sagrado como hogar, no como trono. Esa revolución, en una tierra de heridas, es suficiente para encender guerras. En las noches, Juan Diego piensa en su esposa muerta, en su tío que volvió a respirar, en su vida que ya no le pertenece. Siente una mezcla rara. Satisfacción, porque lo que vivió fue real. Interés, porque entiende que apenas comienza. Y una especie de asco hacia la crueldad del mundo que obliga a que el milagro tenga que pasar por filtros humanos, como si el cielo pidiera permiso. Y lo más inquietante es esto.
Juan Diego se da cuenta de que el milagro no termina con la imagen. El milagro apenas empieza cuando la gente la mira y decide qué hacer con ella. Porque hay quienes la verán para amar más y hay quienes la verán para controlar más. Y esa pelea apenas está calentando. El flujo de gente empieza como un arroyo y luego se vuelve río. Y cuando se vuelve río también se vuelve riesgo. Porque una cosa es una aparición contada en voz baja. Otra cosa es un lugar sagrado que empieza a jalar multitudes. En un territorio recién conquistado, una multitud es siempre sospechosa. Para los que mandan, muchas personas juntas significa una sola palabra: rebelión. Y ahí, sin querer, la casita pedida en Tepeyac se convierte en una arena donde cada bando quiere ganar algo. Los viejos líderes de culto antiguo, los que todavía operan en sombras, miran con rabia silenciosa. El cerro que antes era suyo, o, al menos de su memoria, ahora está siendo reclamado por una madre con nombre nuevo. Para ellos esto es una derrota simbólica, una pérdida de control, un golpe a su autoridad. Por otro lado, algunos españoles y burócratas miran con otro tipo de temor. El pueblo indígena ya no solo está aprendiendo una fe, está abrazando una figura con una fuerza emocional imposible de administrar. No es el Dios lejano de los libros, es una madre. Y una madre puede ser más peligrosa que un rey, porque la gente pelea por una madre con el cuerpo entero. Y en medio está Juan Diego convertido, sin querer, en puente y en blanco. A partir de ese momento su vida cambia de forma total. Ya no es solo el hombre que camina al catecismo, ahora es el que recibe preguntas todo el día. Se vuelve una especie de voz del santuario. La gente lo busca para que repita el relato, para que lo diga con exactitud, como si las palabras fueran medicina. Y Juan Diego entiende algo muy importante. Cuando un pueblo está herido, repite las historias que le devuelven dignidad. Las repite para no olvidar quién es. Así empieza su ministerio real, no de sacerdote, no de fraile, sino de testigo. Un testigo que no predica desde arriba, sino desde el mismo suelo donde todos pisan. Los días se le vuelven rutina extraña. Amanecer con el sonido de pasos, rostros nuevos, idiomas mezclados, llantos, promesas, peleas. Hay gente que llega de rodillas, dejando marcas de sangre en la tierra. Hay gente que llega con la mirada dura, buscando desacreditar. Hay gente que llega desesperada. Madres con hijos enfermos, hombres que ya no pueden con la culpa, mujeres golpeadas por la vida que ya no esperan justicia humana. Y aquí, sin romantizar, aparece lo choqueante. El santuario no es un lugar bonito, es un lugar donde se acumula la herida de un país. Hay cuerpos con costras, ojos inflamados, cicatrices recientes, fiebre, hambre. Hay olores que no salen en las pinturas. Sudor, sangre seca, pus, humo, maíz agrio. Hay gente que llega a pedir un milagro. Y gente que llega porque no tiene a quién más pedirle. Esa realidad le da a Guadalupe una fuerza particular. No se vuelve un adorno de élites, se vuelve refugio de los que no tienen refugio. Pero justo por eso se vuelve objeto de disputa. Los enemigos al principio atacan por el lado más fácil. Juan Diego. Lo llaman mentiroso, lo llaman manipulable, lo llaman instrumento de los frailes. O, al revés, dicen que está usando a la iglesia para revivir el culto antiguo. Cualquier narrativa que le quite pureza al fenómeno les sirve. Los rumores se reproducen como moscas. Basta una boca para contaminar 100 oídos. A veces llegan hombres al santuario con preguntas que no buscan respuesta. Buscan trampa. ¿Exactamente dónde estabas? ¿Qué mano levantó ella primero? ¿Qué color era su túnica? Lo acorralan para que se contradiga. Y Juan Diego, que no es tonto, empieza a entender el juego. Si logran que se equivoque en un detalle, intentarán derrumbar todo. Y ahí aparece su mayor habilidad. La sencillez firme, no inventa. No adorna, no presume, repite lo esencial, y cuando no recuerda un detalle, lo dice. Esa honestidad desespera a los que quieren atraparlo, porque el cinismo no sabe qué hacer con un hombre que no compite. Pero el rival más peligroso no es el chisme, es la apropiación. Pronto aparecen personas que quieren administrar el mensaje, quieren ponerle precio, control, barrera, quieren decidir quién entra, quién sale, qué se dice, qué no se dice. Se asoman intereses, donaciones, prestigio, influencia. Y cuando entra el interés, el milagro corre peligro de volverse mercancía. Juan Diego lo huele. Lo siente en la forma en que algunos se acercan. Ya no con hambre de consuelo, sino con hambre de poder. Y eso lo revuelve por dentro. Porque él conoció el poder desde abajo. Sabe lo que hace. Y aquí viene un twist que le pone tensión humana a todo. Juan Diego empieza a ser empujado a un papel que no pidió. Lo quieren como símbolo, pero también lo quieren mudo. Lo quieren para la estampa, pero no para opinar. Lo quieren santo, pero no libre. En esa presión, Juan Diego encuentra una forma de resistencia que parece pequeña, pero es enorme.
Se queda en Tepeyac y se dedica a servir día tras día sin aceptar convertirse en propietario del fenómeno. No se autoproclama líder, no se vuelve comerciante, no capitaliza su nombre, se vuelve guardián de un mensaje que no le pertenece. Y ese tipo de lealtad en un mundo corruptible es dinamita. Con el tiempo el pequeño templo empieza a estructurarse. Hay celebraciones, hay momentos de oración comunitaria, hay procesiones, la devoción se organiza. La gente canta, enciende velas, ofrece flores, deja objetos como promesas cumplidas. El espacio sagrado se llena de signos del pueblo. Mantas, trenzas, semillas, pequeñas figuras, cartas. Y aquí está una clave para ¿por qué la veneran en la iglesia mexicana? Guadalupe no se queda como evento del pasado. Se vuelve práctica cotidiana, se vuelve un modo de rezar con el cuerpo, con lo que tienes. La gente no llega con teología sofisticada, llega con su vida hecha pedazos, y la pone ahí. Juan Diego, en medio de eso, se vuelve guía de muchos sin darse cuenta, no porque enseñe doctrina como maestro, sino porque enseña a rezar como alguien que sobrevivió. Cuando alguien llega furioso, él lo escucha. Cuando alguien llega llorando, él no lo manda a ser fuerte, lo acompaña. Cuando alguien llega con vergüenza, él no lo exhibe, lo recibe. Eso, en un mundo de castigos, es revolucionario. Pero los bandos no se quedan quietos. Los que defendían el culto antiguo ven que la gente está dejando de subir al cerro en secreto para rituales viejos. Algunos sienten que les roban la identidad, otros sienten que les roban el negocio. Y en esa mezcla peligrosa aparecen amenazas, no siempre directas. A veces son avisos. Alguien lo sigue, alguien le deja mensajes, alguien se mete de noche al santuario para profanar, para asustar, para demostrar que aquí todavía mandamos nosotros. Y del otro lado, algunos españoles quieren convertir Guadalupe en herramienta de control colonial. Mira qué buena es nuestra religión. Hasta se aparece para ustedes. Así que obedezcan. Intentan domesticar el mensaje, hacerlo propaganda. El corazón de Guadalupe, sin embargo, va en dirección contraria. En vez de aplastar al indígena, lo dignifica. En vez de exigirle que se borre, le habla en su lengua. En vez de pedirle que suba al poder, baja a su suelo. Eso choca con cualquier sistema que viva de jerarquías. Juan Diego, por primera vez, se encuentra en una situación absurda. Los de arriba y los de antes lo ven como obstáculo. No es enemigo armado, pero es un estorbo simbólico. Y los estorbos simbólicos suelen terminar mal. Él lo sabe. Y aún así se queda porque ahora tiene un propósito que le da dirección a su dolor. Su viudez ya no es solo vacío. Es disponibilidad. Su vida simple se vuelve espacio para sostener a otros. Y aquí viene otra escena que pega fuerte porque es muy humana. Juan Diego, algunas noches, se cansa de la gente, se cansa de la política, se cansa del ruido. Hay momentos en que piensa, yo solo quería vivir tranquilo. Y eso no lo hace menos santo, lo hace real. Hay un día, por ejemplo, en que una familia llega gritando, se acusan entre ellos, se empujan, traen al hijo adolescente amarrado como si fuera animal. Dicen que está poseído, que es malo, que trae vergüenza. Juan Diego los detiene, los mira al muchacho, ojos desorbitados, miedo detrás de la rabia. Y entiende, no es demonio, es un chico roto por la violencia del tiempo. Juan Diego no tiene psicología moderna, pero tiene corazón y experiencia. Los separa. Les habla con una calma rara. Aquí no vinieron a pelear. Aquí vinieron a pedir. Hace que suelten las cuerdas, les pide que respiren. Y el simple acto de tratar a ese joven como persona, no como monstruo, se vuelve un pequeño milagro. Y así, poco a poco, Guadalupe empieza a sanar no solo cuerpos, sino comunidades. Por eso crece tanto. Porque en un país donde casi todo te dice no vales, aparece una presencia que dice ven. Pero no todo es luz. Con el crecimiento viene el peligro del fanatismo. Hay gente que empieza a creer que solo por tocar el lugar ya está salva, sin cambiar nada. Hay quien usa el nombre de Guadalupe para justificar venganzas. Hay quien incluso inventa relatos más dramáticos para impresionar. Eso enfurece a Juan Diego. No con enojo explosivo, sino con tristeza, porque ve cómo el mensaje puede contaminarse. La Iglesia, a su vez, intenta ordenar la devoción. Se establecen formas de celebración, oraciones, catequesis. Algunos frailes apoyan con ternura. Otros lo hacen con rigidez. Y esa tensión crea chispas. El pueblo quiere una madre cercana. Algunos líderes quieren una devoción limpia y controlada. En medio de ese choque, Juan Diego funciona como traductor cultural. Explica a los indígenas que la fe cristiana no es solo imposición, es posibilidad, y a los españoles les muestra, con su sola presencia, que la fe puede hablar náhuatl y seguir siendo fe.
Eso es profundamente incómodo para los que necesitan que el mundo sea blanco o negro. El santuario se vuelve un lugar donde se mezclan símbolos, flores, cantos, rezos, peregrinaciones, lágrimas. Un lugar donde los indígenas no sienten que para ser cristianos tienen que dejar de ser ellos. Un lugar donde la Virgen se percibe como morena, cercana, protectora, y ahí se entiende el título que te prometió esto. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. Porque en México la fe no solo se vive como dogma, se vive como identidad. Guadalupe se vuelve un abrazo cultural y espiritual. Para muchos, es la primera vez que el cristianismo no se siente como látigo, sino como casa. Pero volvamos al rival, porque el rival no se va. En cierto momento, empiezan a circular voces más duras dentro del poder. Esto se está saliendo de control. La gente está obedeciendo más a una imagen que a nuestras órdenes. Es peligroso que un indígena sea el centro de todo esto. Se habla de mover la imagen, de restringir accesos, de poner intermediarios. Juan Diego se entera y siente miedo real, no miedo metafísico, miedo político. Porque si tocan el fenómeno podrían aplastarlo. Y si aplastan el fenómeno, aplastan la esperanza de miles. Y Juan Diego, aunque es uno, siente que carga a muchos. Ahí toma decisiones pequeñas pero cruciales. Cuida el lugar, cuida el relato, anima a la gente a no convertir la devoción en excusa para odiar. Repite una idea como martillo. La señora pidió un templo para consolar, no para dividir. Es irónico porque el milagro que busca unir se vuelve campo de división, y Juan Diego queda como hombre en medio de un tiro cruzado. Los años pasan, su rostro envejece, sus manos se endurecen más, su voz se vuelve más pausada, y sin embargo el santuario crece, la devoción se expande, la imagen se convierte en corazón visible de una fe mestiza que está naciendo a golpes, y entonces, cuando parece que la historia ya se estabilizó, aparece otra grieta. Juan Diego empieza a enfermar, no de golpe, sino como se apaga una vela. Un cansancio que se queda, un dolor que ya no se va, una respiración que se vuelve más pesada. Él sabe lo que viene, ha visto morir a demasiados, pero lo que hace que esta etapa sea intensa no es solo su muerte, es lo que su muerte significa. ¿Qué pasa con un fenómeno tan grande cuando se muere el testigo principal? ¿Quién controla el relato? ¿Quién decide qué fue real y qué fue conveniente? El enemigo se relame, porque cuando el testigo cae, el poder intenta escribir la historia. Juan Diego lo intuye, y por eso, en sus últimos años, hace algo que parece simple, pero es un golpe narrativo. Se aferra a la memoria comunitaria, no deja que el relato sea solo de él, lo reparte, lo cuenta tantas veces a tanta gente que ya no le pertenece. Se vuelve del pueblo. Ese acto, más que cualquier discurso, protege la historia de la manipulación total, y aún así el final se acerca. Y el final no va a ser solo un adiós, va a ser el inicio de otra batalla, la del reconocimiento, la de la santidad, la del legado, porque hay quienes van a querer canonizarlo, y hay quienes van a querer borrarlo. Y esa pelea, créeme, es más larga que una vida. La noche, en la vejez, no se parece a la noche de la juventud. Cuando Juan Diego se acuesta ya no descansa. Escucha su propia respiración como si fuera la de otro. Escucha los pasos lejanos de peregrinos que siguen llegando a Tepeyac. Incluso cuando el frío aprieta, escucha el crujido de su cuerpo como madera vieja, y entre esos sonidos, escucha otra cosa. La idea insistente de que su vida, que empezó tan pequeña, ahora pesa más de lo que él jamás quiso cargar. Hay un momento, uno de esos momentos silenciosos que no salen en los cuadros, en que Juan Diego se queda mirando sus manos. Las manos del hombre que cargó leña, que sembró, que sostuvo a su tío, que abrió una tilma para dejar caer flores imposibles, las manos que han tocado tantas lágrimas que ya no sabe distinguir si el agua es de otros o de él, y ahí aparece un pensamiento feo, incómodo, casi repulsivo por su crudeza. Mi cuerpo es una cosa frágil, un costal de huesos, un día va a apestar, un día me van a tapar con tierra. Eso no es falta de fe, es lucidez. Y la lucidez, cuando llega al final, se vuelve el escenario perfecto para el último acto de rivalidad. El poder contra la memoria, porque los enemigos de esta historia, los de afuera y los de adentro, saben que el milagro de Guadalupe no solo vive en la imagen, vive en el testigo, vive en la transmisión viva del relato. Si Juan Diego muere, el relato se puede moldear, se puede recortar, se puede volver conveniente, así que en torno a su vejez se forma una sombra. Algunos lo buscan con urgencia, como si quisieran exprimirle las últimas palabras para guardarlas en cajones de autoridad. Otros lo buscan con ternura, solo para agradecerle. Y otros, los más peligrosos, lo observan como se observa a una pieza que está por caerse del tablero.
esperando el momento exacto. Juan Diego ya no camina tanto, pero sigue sirviendo. A veces sentado, recibiendo gente, a veces hablando con jóvenes, con catequistas, con viajeros. Les repite lo esencial: que la señora pidió una casa para consolar, que habló con amor, que no vino a humillar. Les insiste en algo que suena sencillo, pero es explosivo. Dios mira a los pequeños. Eso, en una sociedad construida sobre jerarquías, es una bomba lenta. Y entonces llega el golpe final. La enfermedad se vuelve más agresiva. Hay días en que Juan Diego despierta y siente que cada hueso se queja. Hay noches en que la fiebre le sube y el cuarto se le distorsiona. En esos delirios, a veces sueña con su esposa, a veces sueña con el cerro, a veces sueña con la ciudad ardiendo como en tiempos de conquista. Y cuando despierta, la realidad no siempre es más amable. Pero incluso enfermo, Juan Diego no se vuelve figura de altar. Se vuelve de nuevo un hombre común enfrentando su fin. Un día pide que lo dejen ver la imagen. No como espectáculo, sino como despedida. Se queda mirándola largo rato. Y ahí, sin discursos, sin milagros nuevos, la escena tiene una tensión brutal. El hombre que fue elegido se está apagando. Pero lo que él ayudó a encender ya no se apaga. Y aquí viene el último twist humano. Juan Diego no muere con la comodidad de una vida celebrada. Muere con la ambigüedad de quien todavía es discutido. Para algunos es santo, para otros es campesino útil, para otros es problema. La muerte en esos tiempos no era ceremonia elegante. Era olor, sudor, gente rezando con miedo. Era el cuerpo soltando la vida con la misma humildad con la que la había cargado. Cuando muere, el santuario no se detiene. Al contrario, la devoción sigue creciendo. Y eso es lo que vuelve su muerte aún más peligrosa. Ya no está para corregir las versiones, para frenar manipulaciones, para sostener la esencia. Y entonces, como era de esperarse, empieza la guerra por su nombre. Los bandos se reorganizan. Unos quieren elevarlo como ejemplo de fe, el indígena humilde elegido por la madre. Otros quieren bajarlo al suelo. No exageren. Fue una anécdota útil, fue un instrumento. Otros quieren apropiárselo, convertirlo en bandera política, cultural, incluso económica. Y otros, más fríos, quieren diluirlo, que se pierda en el ruido de los siglos. Esa disputa no es solo religiosa, es identitaria. Porque Juan Diego representa algo que incomoda. Un indígena no como objeto de evangelización, sino como sujeto de una historia sagrada. Un hombre que no necesitó espada ni corona para torcer el rumbo de un país. Y mientras su figura se disputa, Guadalupe se vuelve cada vez más corazón de México. Con el paso de los años, Tepeyac deja de ser solo un cerro. Se vuelve un punto de gravedad. La gente, incluso sin saber todos los detalles, siente que ahí hay algo que les pertenece. Algo que no les fue impuesto con puro golpe, sino ofrecido con ternura. La Iglesia mexicana, con el tiempo, va tejiendo su devoción de manera cada vez más formal. Fiestas litúrgicas, celebraciones, peregrinaciones masivas. Pero lo más fuerte sigue siendo lo mismo que al inicio. La gente llega con su dolor. Y el dolor en México, por siglos, tiene demasiadas caras. Guadalupe se vuelve el lugar donde esas caras pueden llorar sin ser juzgadas, donde un hombre puede arrodillarse sin sentir que pierde, donde una mujer puede pedir fuerza y no solo resignación, donde el pobre puede sentirse mirado. Por eso se le llama patrona, porque no es solo una imagen, es una protectora espiritual que se volvió parte de la piel cultural del país. La devoción no se reduce a templo, se mete en el lenguaje, en la música, en la casa, en el barrio, en el juramento de la abuela, en el altar improvisado con veladora y flores, en la peregrinación que parece imposible pero se hace igual. Ahora bien, el rival no desaparece, solo cambia de forma. Con los siglos, el enemigo se vuelve más sofisticado. Escepticismo, burla, análisis frío, reduccionismo. Para unos la historia es puro mito, para otros es manipulación, para otros es una belleza cultural sin contenido espiritual. Y cada generación vuelve a pelear lo mismo, pero con nuevas armas. Y sin embargo la devoción sobrevive. ¿Por qué? Porque no vive solo de argumentos. Vive de experiencia. Vive de la abuela que dice, me sostuvo cuando me quedé sola. Vive del hombre que confiesa, pensé en quitarme la vida y vine aquí, y algo me detuvo. Vive de la comunidad que, en medio de violencia, encuentra un punto donde recordar que todavía son humanos. Esa es la parte bastante incómoda para el cinismo. Puedes discutir la historia, pero es difícil discutir el efecto. Y el legado de Juan Diego, justamente, se fortalece en ese efecto. Su vida se convierte en símbolo de que lo sagrado puede elegir a quien el mundo desprecia. Con el tiempo, la Iglesia va reconociendo su figura de maneras más públicas y formales. Su nombre empieza a sonar no solo como el mensajero,
sino como un modelo de fe. Se habla de él en catequesis, en predicaciones, en celebraciones. Su historia se cuenta una y otra vez. Y cada vez, en un país donde muchos se sienten invisibles, vuelve a golpear igual. Si le habló a él, también puede hablarme a mí. Y aquí viene el cierre que amarra todo lo que prometía el inicio, con ese sabor a mezcla rara de satisfacción, interés y un poquito de repulsión hacia lo humano. La historia empieza en una ciudad que olía a muerte. Un hombre pobre, viudo, sin poder, con una vida que nadie escribiría, recibe un encargo imposible. Se enfrenta a la duda del obispo, al desprecio de guardias, al hambre del pueblo, al cinismo del poder, a la competencia de los antiguos y a la manipulación de los nuevos. Y aún así, su arma no es la violencia, es la fidelidad. Y lo más perturbador es esto: el milagro no destruye la suciedad del mundo, no limpia la sangre del suelo por arte de magia, no resuelve de golpe la injusticia. Lo que hace es peor, o mejor. Pone una madre en medio de la herida y obliga a todos a mirarse. Obliga a los vencedores a recordar que no son dioses. Obliga a los vencidos a recordar que no son basura. Esa es la razón profunda por la que Guadalupe se vuelve el centro espiritual de México. Porque nace donde todo parecía perdido y, sin pedir permiso a los poderosos, se vuelve casa para el pueblo. ¿Y Juan Diego? Juan Diego queda como ese nombre que incomoda a cualquier sistema. El insignificante que se volvió imprescindible.